Buenas noches. Vamos a iniciar con esta exposición de los falsos cristianismos, capítulo 5, donde veremos brevemente el ejemplo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como uno de los principales ejemplos de la desviación del cristianismo original. Ahora, uno podría preguntarse cómo es posible que un falso cristianismo haya durado o dure durante tanto tiempo. Y es precisamente esto que vamos a tomar del por qué la Iglesia Católica, desde su inicio, fundación, fue dejando principios bíblicos y acomodándose a una iglesia de Estado que fue fundada precisamente para ese objetivo, un objetivo político, una ayuda al emperador Constantino. Hay muchas historias sobre este asunto de la visión de Constantino, del saber que vio una cruz, un signo cristiano, que dijo que por ese signo vencería. Sabemos de antemano también históricamente que el Imperio Romano estaba pasando por una fuerte crisis, una situación de división interna, de peligros externos, a una búsqueda de una unificación, algo que unificara el asunto interno y ayudara a bloquear el peligro externo. Entonces, ahora vemos precisamente que este cristianismo, que fue, aunque tiene símbolos cristianos y aunque tiene su nombre, pero el nombre vamos a analizarlo brevemente porque tiene varias situaciones interesantes que ocurren en el nombre, que lo escogieron como una idea de fundamentar o sustentar el asunto de la centralidad de esta iglesia, ¿no? En todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no vemos en ningún caso algo que nos ayude a vislumbrar los principios que ellos tomaron, como la sucesión apostólica de Pedro en Roma, lo cual es incorrecto, porque pues no hay un sustento sobre, incluso hay dudas si sobre Pedro estuvo en Roma. Pero vamos a ver, por ejemplo, la etimología del concepto católico o el catolicismo. Vemos que Roma fue influenciada por muchas otras culturas, como la griega, como la egipcia, etc. Entonces, vamos a ver la etimología de la palabra católica. Católico se ha utilizado o se entiende como universal, pero habla de un concepto, de algo que está sobre todo lo demás, de cato, que significa encima o sobre los demás. Una cosa interesante, ¿verdad? Era algo que decía cato olos ismo, que trataba de imponerse. Fue prácticamente establecida como la religión oficial en el Imperio Romano, lo cual generó pues no pocos también problemas, ni tampoco podemos ver que si estudiamos
historia de Roma, vemos como pues, que se generaron ciertos problemas, ciertas situaciones por situación precisamente, ¿no? De que el culto romano, que vamos a analizarlo brevemente, el culto romano era también una unidad, ¿no? Hay un libro que lo hace como ley para los judíos la Torá, o para los cristianos la Biblia, o para los musulmanes el Corán. La religión romana estaba formada por muchos ritos, muchas creencias, ¿no? Divinidades importadas de lejanos lugares como de Egipto, la influencia de la mitología griega en la mitología romana pues es indudable, ¿verdad? Y cómo esa serie de ritos, de creencias, de religiones místicas, también de misterio y ocultas, y de prácticas comunes, pero era muy importante el ritual, ¿no? Llevar la ofrenda, presentar ante el sacerdote. El sacerdote tenía una importancia inigualable entre la cultura romana. Entonces, la clave del catolicismo realmente fue el sincretismo. Cómo asimilar, sin perder aparentemente su esencia, cómo ir incorporando, asimilando creencias que le permitían a la gente sentirse cómoda al practicar el cristianismo, pero al estilo católico. Entonces vemos que se introdujo como el centro del catolicismo Roma y no Jerusalén, por el asunto histórico de que fue destruido después del año 70, precisamente por los romanos, pero era el símbolo de el respaldo al poder. La decisión que tomó Constantino de elevar al cristianismo, de ser perseguido, a elevarlo a religión de Estado, obedeció ante todas las cosas por una decisión política que le iba a permitir, ¿no? Utilizar esta iglesia para los fines políticos que él pretendía para el mejor funcionamiento del imperio romano. Recordemos que en Roma se utilizaba precisamente una especie de democracia, ¿no? Era famoso la democracia griega, que Roma asimiló. Sin embargo, pues no fue continuada, sino que en Roma, después de Augusto, de Julio, César, donde el emperador, la figura del emperador fue la principal, era quien estaba sobre todas las cosas, aunque había un senado, aunque se elegían democráticamente los magistrados, etc. Hoy vamos a analizar cómo la cultura romana y la religión romana influyó o permeó o este cristianismo acomodado a un cristianismo de Estado asimiló de tal manera para posicionarse verdaderamente sobre todas las creencias que había en el imperio romano. Y la estructura romana de la religión romana fueron asimilados al cristianismo. Por ejemplo, usted ha preguntado quizás de dónde se deriva el asunto de las monjas, de los monjes, de los claustros, de las órdenes. Todo esto viene precisamente de la religión romana. La religión romana era famosa también por sus procesiones que sacaban a procesión a sus deidades, les ofrecían flores, les ofrecían alimentos, había cánticos, había festividades
en determinados días. Todo esto se hacía con el propósito de mantener viva esa creencia. Y estas multitud de creencias y de ritos y rituales fueron asimilados poco a poco por la Iglesia Católica con tintes cristianos, ¿no? Se les cambió, por ejemplo, a un lugar donde se llamaba el Panteón Romano, o el Panteón, pensamos que es el lugar donde se entierran a los difuntos, pero en ese entonces el Panteón era el lugar donde estaban todas las deidades, donde era el mosaico de todas las creencias. En la Biblia habla incluso el apóstol Pablo que cuando visitó Atenas, allí había también una idolatría enorme, incluso que había un lugar erigido para una deidad, para el Dios no conocido. Adoraban quizás a un Dios, si se lo perdían o no lo conocían todavía, ellos pretendían no quedar mal con él, así que aún sin conocerle, le ofrecían cierta reverencia. Roma también se caracterizaba por las religiones místicas, de ocultismo, de secrecía, ¿va? Las grandes orgías, la creencia de Baco y los bacanales, esas comilonas, y donde había mucho vino, mucha comida, etc. Entonces se ve cómo fueron asimilándose a la religión romana, católica romana. Por eso es importante, claro, es Iglesia católica, que se iba a imponer sobre todo, apostólica, porque se pretendía que tenía la autoridad de la sucesión apostólica, algo que no se menciona realmente en la Biblia, y romana. Eso es muy particular y muy importante, romana, ¿no? Que asimilaba el culto romano, que hablaba de que el imperio romano era el que iba a estar vigente. Ahora es una cosa curiosa, no es el tema, pero si usted ha analizado las profecías de Daniel, con aquella visión con el sol de la imagen, que parte era de oro, parte era de plata, parte era de bronce y los pies de barro, y la interpretación acerca de los diferentes imperios que iban a suceder después del babilónico, los medos y los persas, después el imperio griego con Alejandro Magno, y al llegar al punto del imperio romano, pero no se habla de más allá, cómo ese imperio o esa cultura romana ha permeado hasta hoy. La cultura occidental es prácticamente una imagen de lo que sucedía en el imperio romano, esas ideas imperialistas de todos los países que han pretendido expandirse de una forma o de otra, ¿no? Tanto militarmente, económicamente, políticamente. Es hoy más que nunca está vigente Roma en nuestra cultura, en nuestra existencia. Por ejemplo, usted puede ver los juegos de fútbol, las Olimpiadas, ¿no? Que era una mezcla entre la cultura griega y la cultura romana, el teatro, los espectáculos, el box, etcétera. Sigue siendo lo mismo que pasaba en el Coliseo, en los hipódromos, en los gimnasios, incluso en el derecho. Quienes estudian derecho, hay una materia que tienen que cursar, que es el derecho romano. Como toda esa influencia cultural, política, de estructura, etcétera, etcétera, ha permeado hasta nosotros, ¿no? Y no es ajeno precisamente a la religión de Estado que se estableció en Roma para continuar ese poderío. Entonces hoy vamos a ver cómo ese sincretismo, que es la clave de la religión católica, cómo asimilar creencias variadas para incluirlas en su propia liturgia, y esto que le permita mantenerse vigente. Un caso particular que quiero tocar, por ejemplo, en 2 puntos: el asunto del rosario. La utilización de cuencas unidas en un hilo para llevar una cuenta de plegarias y de rezos no surgió en la Iglesia Católica, realmente
solamente, sino fue introducida, asimilada, de vestigios arqueológicos en Medio Oriente, que ya se utilizaba en Babilonia, se utilizaba en la India. En la India hoy es conocido que hay lugares donde los monjes budistas usan este tipo de cuencas para continuar con sus plegarias, no perder la cuenta de ellas, etcétera. Entonces, cómo eso fue asimilado en la religión católica y estructurado con nombres, con nomenclatura cristiana para mantener esa costumbre y esa idea vigente a nuestras fechas. Otro punto interesante es precisamente en México, el asunto de la conquista española y el excelente trabajo que hicieron los evangelizadores católicos, que más que por fue muy a fuerzas con la conversión de los indios al cristianismo, entre comillas, catolicismo. Y por ejemplo, el caso de la adoración a la Virgen de Guadalupe, en el mismo lugar donde había un santuario dedicado a una deidad llamada Tonantzin, que venían de muchos lugares a cierta fecha a presentar una peregrinación, a llegar a ese lugar y ofrecer y traer ofrendas, etcétera, etcétera, a ese lugar. Cómo ellos percibieron que esa creencia podría manejarse de una forma que conviniera a los intereses del catolicismo. Hay mucha literatura al respecto y hay mucha información si usted busca videos sobre las apariciones, cómo no están sustentadas históricamente, aunque ha habido ahí una serie de manejos tuyos en la información histórica para asimilar que, por ejemplo, Juan Diego se hablaba que siquiera existiera. Y hoy no solamente se dice que existió, sino incluso ya se le canonizó y es un santo de la Iglesia Católica. Pero todo da a entender que se usó un sincretismo entre la creencia de los indígenas para atraerlos más fácil al catolicismo, cambiando la nomenclatura de sus dioses por santos, por vírgenes, porque quien es católico y escuche este mensaje, no sé si se ha preguntado, bueno, si la veneración a la Virgen María, Madre de Jesús, en la que habla la Biblia, ¿por qué se ha derivado en tantas vírgenes, en tantas creencias y tantos santuarios diferentes? Porque la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Santa Rosa de Lima, porque la Virgen de San Juan de los Lagos, ¿por qué? ¿En qué varía una a otra? ¿O por qué? Pero en el trasfondo ese sincretismo, ¿no?, de lo que había en Roma, del culto a diversas deidades, mayores, menores, etcétera, que hoy sigue vigente, por ejemplo, en la veneración a ciertos santos, San Judas Tadeo, etcétera, etcétera, que podemos ver que esa influencia del culto romano, esta influencia del culto romano está vigente hasta nuestros días. ¿Cómo está vigente? ¿Cómo se manifiesta? Pues vemos que todo lo relacionado a los cultos mistéricos que surgieron en la época imperial. El título de está apoyado en la cultura romana. No tiene nada que ver con el asunto bíblico. Quieren asimilar a Sote, no tiene que ver. Sin embargo, cómo ha sido puesto de tal manera que es el centro del catolicismo hoy en día,
pues es curioso que hay dos papas, ¿no? Entonces, se ha modificado levemente muchas de Acallar. Hay un libro que habla acerca de la historia de las herejías, como la iglesia, supuestamente el cristianismo original, que llevó a la perseguido por el Imperio Romano, ahora era favorecido por él, y esta es una vez supuestamente, y entre comillas, fue perseguida, ahora perseguía a quienes no tenían sus mismas creencias, que querían asimilar. Una gran historia de persecuciones de la Iglesia Católica hasta nuestros. Entonces, ¿cómo cayendo grupos en lugares donde se continuaba siendo fiel a la escritura, a la verdadera cristianismo, como fueron perseguidos, fueron aislados, fueron eliminados, la religión de diferentes concilios, y como el centralismo del poder empezó a distorsionar totalmente a la cristianismo que hay hasta el día de hoy. El cristianismo es un mayor número de miembros a nivel mundial. Y un fenómeno así ha permanecido hasta nuestras fechas. Pero vamos a ver que el trasfondo de todo esto es también la profecía bíblica sobre ese imperio que no iba a ser destruido hasta nuestros días. Iba a continuar vigente, iba a seguir siendo vigente hasta nuestras fechas. ¿Cómo podemos ahora entenderlo de esta manera? Bueno, a través de múltiples y paulatinas que asimilaron creencias, ritos. Por eso era importante, por ejemplo, el rito de la misa. Era importante porque en la cultura romana el rito era muy importante. La ofrenda, la presentación de ofrendas era la base realmente de la cultura de la religión romana. ¿Cómo utilizarlo de tal manera que llegara a formar parte de la liturgia de hoy en día? Pues de una forma muy sencilla, asimilándolo en el rito de la misa, donde se iba a verificar que efectivamente era una continuación, una derivación de la religión romana. Entonces podemos ver cómo en esta religión romana, sus ritos, sus costumbres y sus diferentes aspectos pueden hoy en día dar forma a esta, precisamente, a esta religión de cristianismo equivocado, de cristianismo falso. Ok, vamos a continuar en este aspecto.
Y vamos a ver la forma en que continuaba los ritos romanos para hacerlos parte de su cristianismo dedicado a consolidar o amalgamar el poder de Roma. ¿Por qué se ha apartado el catolicismo de los principios cristianos? Pues porque fue establecido como un poder fáctico que tenía que acompañar el desarrollo del imperio, favorecerlo, utilizarlo como un medio de unidad, que fue paulatino. Al principio hubo oposición entre los que no tenían esa creencia y tenían sus costumbres arraigadas, pero el sincretismo les permitió ir incorporando ciertas actividades de manera que se arraigara su creencia en el catolicismo romano. Ahora, hoy en día pues es prácticamente entendible cuando se compara la doctrina bíblica con la práctica católica, que pues dista mucho, ¿no? Aunque la nomenclatura, aunque las imágenes, aunque las representaciones nos llevan a pensar a un trasfondo bíblico, no tiene absolutamente nada que ver. Se ve presente más la influencia del rito romano que del cristianismo verdadero. ¿Cómo se ha mantenido? Pues lo veíamos que en el transcurso de los siglos, pues el asunto fue ir asimilando creencias, ritos, costumbres, tradiciones. Eso es muy importante. La tradición de la Iglesia Católica es a tal grado importante que incluso tiene un valor similar al de la Escritura. Ellos se basan en la tradición y en la Escritura. Entonces, todas estas costumbres romanas, estos ritos que fueron asimilados, y no solamente del Imperio Romano, acuérdense que Roma también asimilaba, y era su costumbre, ¿no?, la de poder asimilar diferentes religiones, diferentes costumbres, diferentes ritos, siempre y cuando no pusieran en peligro, ¿no?, sus prioridades políticas y económicas, y así llevarlas adelante. Entonces, esa fue la amalgama perfecta para dar vida a este falso cristianismo llamado Iglesia Católica, que está sobre todo, o que fue impuesta sobre todo, apostólica, aparentemente defendiendo la sucesión apostólica, pero no hay tal. Y, muy importante, y que no se nos olvide, Roma. ¿Qué era importante Roma? Porque el centro siempre iba a ser el Imperio Romano. Hoy en día, fincado en el Vaticano, en Roma. Pero la cultura romana también permeó a la cultura occidental, ¿no?, a través de los siglos, de altibajos. Hoy vemos cómo la cultura romana está vigente entre nosotros. El asunto del deporte, el asunto del teatro, el asunto de los espectáculos, el asunto del orden, de la expansión, de la política, de la economía. Todo sigue siendo una línea directa del catolicismo romano hasta nuestros días. Entonces, ¿por qué es importante entenderlo? Pues es importante precisamente para comprender que este catolicismo fue impuesto por el Imperio Romano para seguir sus propios intereses, apartándolo totalmente del cristianismo. Este tema es demasiado amplio para tener una sola sesión, así que haremos una segunda parte de este tema, ya enfocándonos. Ahorita vimos la influencia del culto romano en la Iglesia Católica y de otras muchas influencias
y del sincretismo como estrategia del catolicismo para imperar, para sobreponerse sobre las demás creencias. Pero vamos a ver en el próximo video cómo las creencias de la Iglesia Católica van en contra prácticamente de lo que dice la Biblia. De ahí el surgimiento de la Reforma, precisamente de un monje, de un sacerdote católico que pretendía restaurar o reformar a la Iglesia Católica, cosa que no fue posible. Martín Lutero dio origen al movimiento denominado protestantismo, que no es otra cosa que un retorno a las verdades y a la verdad central del cristianismo, ¿no? Hoy en día el cristianismo no está ligado realmente al movimiento reformista, sino está ligado a la revelación escritural a través del Espíritu Santo, dando a entender el cristianismo verdadero, el cristianismo. Así que los invito a ver la próxima sesión, donde podremos ver estos temas con mayor. Entonces agradezco su atención, agradezco que estén hoy persiguiendo este canal y esperamos que no se pierdan la próxima parte, la parte 6, donde vamos a ver el catolicismo parte 2, para ver sus doctrinas y cómo están totalmente alejadas de los principios bíblicos. Hasta luego.